Sí, ¿veis mi presentación? Sí, Sí, Vale, perfecto. Pues bienvenido. Hoy tenemos una presentación de aplicaciones de robótica industrial que nos va a hacer Alejandro Pérez de WIPAL. Y bueno, el programa es el siguiente. Yo voy a hacer una breve presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme. Yo hablaré hoy del kit digital, que casualmente esta mañana yo he seguido los pasos de presentación y son muy simples. Las ayudas son importantes y luego Alejandro nos va a presentar las aplicaciones de robótica industrial. Creo que nos va a presentar un caso de uso en tiempo real y dejamos para el final las dudas y preguntas que tengáis. La oficina Acelera Pyme, puesta en marcha en toda España por Res.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría General de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Res.es aporta 6,3 y el resto las entidades beneficiarias, en este caso nosotros. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. Esto es Res.es, como digo, es una entidad pública empresarial española dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y despliegan programas de implantación tecnológicos en los servicios públicos de administración y especialmente en sanidad, justicia y educación. Estos son los correos a través de los cuales cualquier duda que tengáis sobre digitalización podéis escribirnos para fomento y estímulo y otras actuaciones. A través de hola@acelerapymemurcia.es y soporte técnico soporte@acelerapymemurcia.es. Ese correo lo atiendo yo y, por ejemplo, si queréis estudiar algún caso particular o ver qué sería mejor para vuestra empresa, pues lo podemos hablar. Lo que yo no sepa resolver, nosotros estamos en contacto con los habilitadores tecnológicos y los resolveríamos. La oficina es un espacio físico y virtual. O sea, podéis contactar por varios medios y físicamente en el Centro Tecnológico del Mármol también os atenderemos. Es todo gratuito y por medio de la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones en los procesos, el objetivo es favorecer la demanda de tecnologías innovadoras que contribuyan a la mejora de la productividad. Está destinado a pymes y autónomos y el periodo es de 24 meses y empezamos en mayo del año pasado. Continuaremos hasta mayo de 2023, pero sí que es verdad que hemos solicitado ya una continuación que probablemente no nos la aprobarán, sobre todo porque la primera oficina fue de las mejores valoradas de España, la presentación, y segundo porque esta convocatoria es para oficinas en el ámbito rural, que por nuestra ubicación pues también entiendo yo que vamos a tener prevalencia. La forma más simple de contactar es a través de la web acelerapymemurcia.es. Pulsamos en soporte técnico o en contacto y entonces pues aquí se explica que podéis acudir físicamente a través de email o llamando telefónicamente. Os damos soporte en un plazo de 72 horas. Los objetivos son mejorar la productividad de las pymes y autónomos, optimizar los negocios por medio de las TIC, garantizar respuestas a las dudas que se planteen, generar puntos de encuentro como estos foros o jornadas, dar soporte informático, intermediar con los habilitadores tecnológicos para buscar las mejores soluciones. Sí que es verdad que nosotros, la experiencia que tenemos en el centro tecnológico, hemos hecho muchas implantaciones, pero siempre con un objetivo de investigación. Los habilitadores tecnológicos son los que verdaderamente están haciendo, digamos, a diario sus temas y los son muy variados, no se puede saber de todo. Por tanto, tenemos acuerdos con 20 y tantos habilitadores, creo ya. Y otro de los objetivos es impulsar en las zonas rurales y sectores tradicionales y el fomento del emprendimiento digital. Los colaboradores actuales son los ayuntamientos de Alguaza, Cejín, Caravaca y Lorca, las universidades de Murcia y la Politécnica de Cartagena y todos estos habilitadores que incluso vamos añadiendo poco a poco también.
El kit digital, esto es algo que interesa mucho a la gente porque hay mucho dinero que viene de los fondos de recuperación y bueno, en principio es bastante accesible a pymes y autónomos y hay mucho dinero. O sea, yo recomiendo a todo el mundo que lo solicite porque incluso así a nivel de las noticias que nos llegan, el problema está siendo llegar a las pymes y autónomos y hacerles saber que este dinero existe y que, bueno, es importante para implantar tecnología. El objetivo del kit digital es conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. Son ayudas económicas en las cuales se va a crear un catálogo de soluciones digitales y esos agentes digitalizadores son los que ofrecerán los servicios. Cuando tú solicitas el bono digital, no tienes que seleccionar, como algunas dudas me han planteado, los agentes digitales ni las soluciones digitales. Tú solucionas, digamos, el monto total y luego tienes 6 meses para consumirlo. Vale, va dirigido a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos de cualquier sector. Los requisitos son pocos. Son cumplir con unos límites financieros y efectivos que definen las categorías de las empresas. O sea, accede a diferentes segmentos de 1 a 3 personas. Creo que lo llaman el tercer segmento de entre 10 y no, entre 3 y 10 el segundo segmento y entre 10 y 49 el primer segmento. Digamos, las ayudas son más importantes. Son en el tercero 2.000 euros, en el segundo 6.000 euros y en el primero hasta 12.000 euros. Requisitos, pues tener una antigüedad mínima, no te puedes dar de alta para solicitar esta ayuda, no ser una empresa en crisis, haber respetado la ley de subvenciones, mm, estar sujeta a recuperación, sí. Bueno, que no hagan nada ilegal con la ayuda y no superar el límite de ayudas mínimas, que son ayudas europeas que lleven ese concepto de mínimi, pero bueno, que eso es hasta 200.000 euros permiten para poder solicitar estas ayudas. Lo que ofrece el bono digital son esto: presencia web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business y analítica, servicios de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, que creo que va a ser incluso obligatoria, he oído, a partir de junio. Eso está por confirmar, pero es lo que nos llegan, que la factura electrónica es algo que se quiere implantar. Comunicaciones seguras, ciberseguridad. Digamos que en gestión de procesos entran bastantes puntos de digitalización. Digamos, si tú quieres, por ejemplo, hacer una aplicación a medida, entraría ahí. Los importes, pues son, mira, sí, el segmento 1 hasta 12.000 euros, el segmento 2, 6.000 euros y el segmento 3, 2.000 euros. El proceso para solicitarlo es muy sencillo, es entrar en el acelerapyme.com, te registras en el área privada y haces el test de autodiagnóstico. Y bueno, esto de consultar las soluciones de digitalización es simplemente saber esos segmentos que hay y en cuál entraría tu empresa o tu ayuda. Se solicita el bono del kit digital. Esta misma mañana yo he seguido los pasos, son muy sencillos. Lo único que tienes que tener claro es el importe total de ayudas mínimas que ha recibido tu empresa, que eso lo más lo más probable es que no haya tenido. Incluso hay muy pocos proyectos que estén sometidos a mínimi. Y bueno, y una vez que te concedan el bono del kit digital, pues ya se seleccionaría en el catálogo de agentes digitalizadores la solución que quieres implantar, te pondrías en contacto con el agente, firmaría un acuerdo e irías restando de ese saldo que te corresponde. ¿Me dejo algo? Vale, esto es lo que estaba hasta hace bien poco, porque la convocatoria que ha salido ahora mismo
es la del segmento 1, entre 10 y 49 trabajadores, que pueden solicitar desde el pasado martes. Y bueno, eso sería todo. Si tenéis dudas sobre si podéis acceder o no, podemos verla al final. Le voy a dar paso a Alejandro Pérez, que nos va a presentar la temática, que es, la voy a decir exactamente, aplicaciones de robótica industrial. Vale, Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Dadme un segundo, voy a compartir. Sí, voy a dejar yo de compartir. Vale. Esta no es, perdón. Avisadme si podéis verla. Sí, perfectamente. Bueno, genial. Bueno, al final creo que somos poquitos, ¿no? Entiendo que lo podemos hacer un poquito más ameno y si queréis interrumpir, pues lo podéis hacer a mitad de cualquier explicación o como vosotros queráis. ¿De acuerdo? Que ya que no somos muchos, vamos a hacerlo un poco más cómodo. Vamos a ver. Bueno, soy Alejandro Pérez Ruiz, soy director técnico de desarrollo de la empresa WIPAL, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es WIPAL, no? Bueno, WIPAL proviene de una ingeniería que se llama INEMUR, que se ha dedicado hasta ahora a hacer todo lo que tiene que ver con el desarrollo de líneas productivas, ¿no? Al principio de sus tiempos se dedicó exclusivamente al proceso de paletizado, lo que sería el final de línea, pero conforme fueron pasando los años, fue metiéndose hasta la cocina. Dentro del desarrollo de la ingeniería, pues hubo un momento en el que decidió apostar por la robótica y desde ese momento hasta ahora pues lleva aproximadamente unos 600 robots industriales instalados en el mercado. A raíz de la problemática de la programación de los robots, surgió la idea de poder facilitar ese proceso de programación y hacerlo un poquito más rápido y versátil. En ese momento, en 2013, fue cuando entré yo en la empresa y que se nos designó un equipo de trabajo para comenzar lo que sería un proceso de un procedimiento, metodología y software para simplificar ese objetivo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, fue cogiendo un poco de forma el proyecto y capacidades y al final pues dio lugar a una empresa, ¿no? Porque consiguió la suficiente capacidad como o entidad como para ser una empresa independiente y distribuir el software incluso hasta lo que a día de hoy es la competencia de INEMUR, ¿no? Bueno, más adelante veremos en concreto lo que desarrollamos y lo vamos a ver con un caso práctico. Me gustaría un poco recorrer y dar unas pequeñas pinceladas sobre la robótica, las aplicaciones robóticas y al final del proceso me gustaría enseñaros pues uno de los desarrollos que ha hecho la empresa WIPAL, que es un aplicativo de paletizado que yo creo que os va a gustar porque está interconectando varias máquinas, tiene un control remoto, creo que os puede gustar bastante, ¿vale? Y luego al final, pues como ha comentado José, cualquier duda que tengáis, pues la podemos resolver. Aunque al margen de eso, si queréis interrumpirme, lo podéis hacer, que somos poquitos. Bueno, voy a ir pasando un poquito rápido esto. Esto es una presentación de, bueno, la empresa, aparte de tener una sede en España, también tiene una sede en Hong Kong para todo lo que tiene que ver con el mercado asiático. Como la franja horaria es, nos gusta dar un soporte amplio, pues necesitábamos una oficina en Hong Kong para cubrir
la otra esfera de tiempo, ¿no? Bueno, comenzamos con qué es un robot, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de un robot, pues dependiendo de la generación, pues tenemos una imagen u otra, ¿no? Pues si hablamos de los 70, los 80 o los 90, pues o la gente millennial, pues tiene un concepto distinto, ¿no? Pero bueno, según la norma ISO, que la voy a leer muy, muy rápidamente, pero no es lo más importante, bueno, define un robot como un manipulador multifuncional y reprogramable. Bueno, en resumen es que estos dos elementos están vinculados. Al ser reprogramable es multifuncional, ¿no? Y en función de esa programación, pues es capaz de realizar distintos objetivos o tareas, ¿no? En función a lo que esté programado. Y un hecho importante es que tiene que estar dotado de ciertos grados de libertad, que ahora en un momento, un poquito más adelante, vamos a ver muy levemente qué es eso de grado de libertad. ¿De acuerdo? En resumen, es una serie de componentes que son capaces de realizar una o varias tareas en función a algo que sea programado. ¿De acuerdo? Bueno, existen diversos tipos de robots y por ende pues se pueden catalogar también de diversas formas también en función a familias, en función del entorno de trabajo, por su autonomía o por su tamaño o incluso por su uso. Por supuesto, aunque son diferentes formas de clasificar, un robot puede pertenecer dentro de las distintas familias pues a una o varias, ¿de acuerdo? Pues en función del entorno de trabajo, pues tenemos robots que son estacionarios, ¿vale? Otros que son aéreos. Bueno, podéis apreciar las imágenes, no hace falta que os lo explique con mucho detalle, pero bueno, los estacionarios que son fijos, ¿de acuerdo? Desplazamiento por suelo, los hay submarinos, es decir, que se pueden mover a través del medio acuático, ¿de acuerdo? Y unos muy, muy, muy interesantes también que son los que están preparados para entornos peligrosos, ¿no? Pues todos hemos visto las películas, ¿no? Como desactivan una bomba, ¿no? Los equipos especiales y todo eso, pues se hacen con equipos preparados para entornos peligrosos. Incluso algunos son combinables. De hecho, ya hay muchos drones que se utilizan para entornos peligrosos y no dejan de ser aéreos, ¿no? Bueno, por otro lado, otro tipo de clasificación que hemos comentado sería por autonomía. Y dentro de estos, pues tenemos los teleoperados, que todos conocemos ya los drones, que ahora mismo están muy, muy, muy a la orden del día y casi cualquiera es capaz de pilotar. Por otro lado, tenemos los automáticos. Automáticos, bueno, en la rama industrial estamos más habituados a ellos y son interesantes para los procesos productivos medios o altos, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos los autónomos propiamente, que son capaces, bueno, de tomar decisiones propias sin la intervención humana. Y esto, bueno, ya hemos visto el autopilot de Tesla, es un claro ejemplo de un robot pseudo-autónomo, entre comillas, porque de hecho te obliga a tocar el volante y todo esto. Por último, me lo he dejado para el final porque es algo que está ahora en auge, incluso está recibiendo bastantes ayudas, que es el tema de los robots colaborativos. ¿Vale? Los robots colaborativos, bueno, están pensados para interactuar o realizar un proceso repetitivo, pero en el que pueda haber una cierta intervención humana. Normalmente los robots automáticos industriales suelen, si los habéis visto, pues normalmente suelen estar encerrados bajo vallas, o sea, entre vallas o con algún dispositivo de seguridad, ¿de acuerdo? Porque son equipos peligrosos para el ser humano.
Con la llegada de la necesidad de entornos cada vez más flexibles, pequeños y móviles, se desarrolló una idea en la que, bueno, el número uno a día de hoy es Universal Robot, y que era el concepto de colaborativo, es decir, un equipo que tenga una capacidad de repetición mediana y que además sea capaz de interactuar con la gente de alrededor sin ocasionarle un perjuicio, ¿no? ¿Vale? Y sin la necesidad de tener el vallado de seguridad, que es bastante inflexible, además de que, bueno, que todo lo que tiene que haber alrededor con seguridad siempre sabemos que además tiene un alto coste, ¿no? Entonces, aunque son equipos que no tienen un precio muy bajo, pero suelen rentar en comparación con las instalaciones tradicionales. ¿De acuerdo? Bueno, por tamaño, pues podemos hablar de robot propiamente dicho, microrobot con un tamaño muy inferior, y que estamos hablando de micras en algunos casos, y ya de nanotecnología, nanorobots enfocados principalmente a lo que tiene que ver con la mecatrónica molecular, que hablamos ya de dimensiones ínfimas. ¿De acuerdo? Se utilizan mucho para aplicaciones, bueno, se está estudiando aplicaciones médicas, bueno, y para revisión. En función al uso, podemos catalogarlo, la verdad, de muchísimas maneras, ¿no? El entorno más familiarizado es el industrial, ¿no? Que es el que más tiempo lleva utilizándolos. Y bueno, hablamos de procesos de producción, de fabricación y producción industrial, ¿no? Si cambiamos de sector y hablamos de la agrícola, pues bueno, hablamos de producción y recolección agrícola. Por otro lado, tenemos robots orientados a servicio. Unos a los que estamos muy habituados y que casi todo el mundo tiene en casa, los domésticos, como puede ser una Roomba, por ejemplo. Los equipos médicos que cada vez se están utilizando más. De hecho, hay ciertos robots colaborativos que ya he visto en algunos centros de ortodoncia para darle asistencia en lugar de un asistente, pues es el robot el que le ofrece la herramienta al maxilofacial o al dentista, ¿no? Y bueno, luego ya tenemos para aplicaciones militares, para entornos peligrosos, etcétera. Y luego, pues bueno, pues robótica, bueno, si tenéis niños, para el entorno educativo, que cada vez se está incorporando más en los centros de enseñanza. Y es algo muy interesante porque desde el principio la programación y la robótica y la automatización, enseñarla desde bien jóvenes, pues hace tener un poco, despejar un poco ese desbloqueo de la resolución de algoritmos, etcétera. Y es algo muy interesante para trabajar desde bien pequeño. Bueno, para entretenimiento, incluso para lanzar al espacio, todos sabemos que hay que se utilizan puesto que son aplicaciones en un entorno peligroso o un entorno que no es habitable por el ser humano, pues son muy interesantes también. Y bueno, luego tenemos hecho un popurrí definiendo un poco algunos robots que tienen aspecto humano, que serían humanoides y zoomórficos, que bueno, que si hemos visto algún juguete de los niños, pues ya podemos ver algunos perros que te siguen, con guiado, para prestar un poco atención, ¿no? al movimiento, etcétera. Bueno, ¿qué características tiene un robot, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado antes, los grados de libertad. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque es demasiado técnico, pero bueno, que os suene que los robots pues tienen un número
de grados de libertad, que, bueno, que eso en función a ese número pues determinará una zona de trabajo, ¿no? Y su tipología del grado de libertad, pues como podéis ver aquí, pues hay distintos tipos: rotacional, planar, esférico. Bueno, no es algo en lo que me gustaría entrar en mucho detalle, bueno, a menos que queráis, pero no os quiero aburrir mucho. Pero en función a la combinación de estos, pues da lugar a morfologías distintas, ¿vale? Pues, podemos tener un tipo cartesiano o gantry, cilíndricos, escara. Ahora después veremos distintos robots y podéis apreciar directamente las distintas morfologías. Cada una de estas se utiliza en función al tipo de aplicativo que sea interesante, ¿no? Por eso es muy importante conocer los distintos tipos de morfología para adaptar un poco a la aplicación la que sería más recomendable. Vale, de hecho aquí podéis ver el primero de la izquierda, que es un robot Yaskawa, Motoman, es una empresa japonesa. Y bueno, y es un robot de paletizado, ¿vale? Es algo que nosotros estamos más especializados. Y bueno, y para los que no están habituados al proceso de paletización, pues supone colocar productos sobre un palé, que son los que llegan finalmente a los supermercados, a los centros de distribución, etcétera. Es un proceso muy importante al que estamos ahora mismo supeditados para todos los centros logísticos o de distribución. Aquí al lado tenemos un robot muy interesante que es muy rápido, es un robot Delta, y pues, se utiliza en aplicaciones más pequeñitas, ¿vale? Pero que requieren de precisión y muchísima rapidez. De hecho, nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado para colocar, por ejemplo, cucharillas de fórmula infantil dentro de la lata, ¿vale? Con una aplicación de visión muy interesante. Bueno, a la derecha esta tenéis una aplicación Steward, es una morfología un pelín más compleja. Aquí tenemos un gantry. Y bueno, este de aquí, que es una combinación, me gustaría enseñarosla, la verdad, porque vi hace poco un vídeo muy interesante. Si queréis os lo enseño. A ver. Me pareció realmente interesante. Y podéis ver como un robot conectado con cables y bueno, y servomotores es capaz de estabilizar una plataforma, ¿no? Y bueno, en este caso se está utilizando de manera recreacional, pero es algo que no había visto, al menos hasta hace poquito. ¿Vale? Y es al menos muy interesante. No sé si tenéis alguna duda hasta el momento. Si queréis preguntarme algo. Ahora mismo, ¿no? ¿Qué estabilidad tiene eso, verdad? Sí, es increíble. Al parecer, bueno, estuve leyendo un poquito y es bastante complicado todo lo que tiene que ver con ese motion, porque claro, tienen que estar bien sincronizados los motores, porque en el momento en el que se quede uno sin tensión, pues el hombre va al suelo. Increíble. Entonces, pues bueno, me pareció muy interesante. Y de hecho tiene aplicación también industrial para posicionamiento y a ver si... No sé, y es tremendamente rápido, ¿eh? Es algo que aquí a lo mejor lo podéis ver. Es realmente muy rápido. Bueno, ahora está a velocidad por 2, pero no sé si por la conexión se podrá apreciar, pero si tenéis la oportunidad, echadle un vistazo porque es realmente muy interesante. Para posicionamiento es algo muy ¿Nos puedes rápido. copiar el link en el chat? Claro, dame un Claro, segundo. sí. Como también Perfecto. el otro, por si
No sé si os apetece verlo tranquilamente. Al menos es muy curioso. Bien, muchas gracias. Nada. Vale. Bueno, un hecho muy importante a la hora de determinar, en función de la aplicación, qué tipo de morfología elegir, es por tres componentes o tres determinaciones. O sea, una sería la precisión, otra la velocidad y otra la carga. Y en función a estas tres características podríamos determinar, bueno, habría un cuarto que sería la producción, que es lo que veis en el detalle, ¿no? De medio, alto, bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en función a estas características y estas morfologías se pueden adaptar a un tipo de producción u otra, ¿vale? Para procesos que son de muy alta producción y que requieren de mucha precisión, pero de una carga muy baja, pues por ejemplo se emplea un robot de escara. Para velocidades muy altas, con una precisión media y con carga baja igual, pues un delta como el que hemos visto antes, que sería este central, ¿vale? Un escara no lo tengo aquí ahora mismo, pero lo podríamos ver más adelante. Para aplicaciones que requieren de una carga alta, pues podríamos utilizar un antropomórfico. Y fuera de estos, porque estamos hablando de la robótica antropomórfica o no, si requiriéramos de un proceso productivo de mucha más producción, ya tendríamos que hacer un desarrollo de una máquina a medida, ¿no? Una máquina convencional que esté diseñada exclusivamente para eso. Porque los beneficios, las bondades de este tipo de aplicativos, de las aplicaciones robóticas, pues es su flexibilidad, ¿no? En el caso de un robot de este tipo, delta o antropomórfico, aunque los podáis ver grandes, pero suelen ser, no, una de sus principales bondades es que son flexibles. Es decir, ahora lo puedo utilizar para paletizar cajas, que para paletizar bidones, que para paletizar o para hacer un posicionamiento, no tiene por qué ser paletizar. Sin embargo, una máquina que está hecha a medida, pues como su descripción indica, pues está hecha exclusivamente para un objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en función de ese cuarto elemento que sería la producción, pues se determinaría un tipo de morfología o más bien un tipo de máquina distinta. Bueno, esto es, no sé si estáis familiarizados con el término de cartesiano o gantry, pero bueno, existe una sutil diferencia, ¿vale? Y es que todos los ejes en un cartesiano son independientes y se mueven normalmente de manera lineal, y el gantry, en este caso, por ejemplo, es el que estamos mostrando en el diagrama, es un H-gantry. Los ejes están vinculados, ¿no? Para hacer una traslación se suelen sincronizar dos o varios motores. De hecho, pensando un poco en el telesketch de toda la vida, pues es un efecto similar, ¿de acuerdo? Bueno. Una característica muy importante a determinar dentro de las aplicaciones robóticas y para seleccionar un robot u otro es su volumen de trabajo. Aquí podemos ver el área de uno u otro que permitiría acceder a ciertas zonas o no en función del modelo o tipo seleccionado. Es una de las características a la hora de seleccionar dentro de una aplicación robotizada. Es un hecho importante el que dentro del volumen de trabajo los robots no pueden trabajar a su máxima carga en todo su volumen. Podéis ver aquí que están representadas los volúmenes de trabajo con distintos colores, ¿no? Y es que en su
extremo más lejano normalmente suelen tener una pérdida de rendimiento, ¿no? Entonces su carga útil suele descender, ¿no? Bueno, por último, dentro de esta catalogación de robots, me gustaría hacer una mención a que existen robots que no son meramente eléctricos, ¿vale? Hay robots también neumáticos. Es muy raro, incluso algunos oleohidráulicos, pero bueno, existen. Y ya, para terminar, me gustaría definiros un poquito los componentes de un robot y los distintos tipos de aplicativos. Los componentes de un robot, pues está la propia unidad electromecánica, que es la imagen que tenemos todos del robot, ¿vale? Pero esa sería como el músculo. Por otro lado, tenemos la controladora, que sería un poquito el cerebro, el que maneja esos servomotores, esos ejes, ¿de acuerdo? Para que realicen lo que nosotros le hemos programado, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos el TIC o consola, en la que tenemos una interacción directamente con el robot. No todos, este es algo que diría que es pseudo opcional, porque no todos los robots lo tienen, pero bueno, la gran mayoría sí. Bueno, un hecho importante es cómo programar un robot, ¿vale? Las diferentes marcas de robot hablan diferentes lenguajes. Existen en el mercado, pues actualmente, no sabría decir el número de marcas de robots que existen, pero son muchísimas. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo. Os diría que son las más conocidas y las que más cuota de mercado tienen, pero a día de hoy no sabría decir si hay cientos. Y claro, cada marca de robot tiene su propio lenguaje. De ahí que nosotros vimos la necesidad de crear un lenguaje que permitiera traducir desde un lenguaje que nosotros conocemos a los distintos tipos de marcas. Esto que permitiría que, bueno, solo programando de una manera podemos programar cualquier tipo de robot. Y esto es, bueno, nosotros el año pasado lanzamos la API de WIPA, que permite traducir a los distintos tipos las distintas marcas de robot con su lenguaje, dadas unas instrucciones que son de orden genérico. ¿De acuerdo? O sea que conociendo simplemente nuestro lenguaje estándar, cualquier persona que lo conociera sería capaz de traducir a las distintas marcas de robot. Eso, pues bueno, es un hecho muy importante porque en el mundo industrial hay una heterogeneidad brutal y existe en las empresas un programador que es de la marca ABB, otro que es de la marca Fanuc, otro de KUKA y entre ellos pues no se suelen compartir el conocimiento. Entonces, de esta manera conseguimos abrir el abanico, ¿no? De que no importa un poquito la marca del robot, sino que vamos un poco a lo importante que es la aplicación. Y en función de la aplicación, pues elegimos una marca y un modelo en concreto. ¿De acuerdo? Esto abre un poquito las posibilidades de ciertas empresas que solo conocían un lenguaje o no querían abrir el campo, ¿no? Por no tener que aprender otros lenguajes de programación. Bueno, por último, un pequeño apunte que he hecho al principio, el tema de los robots colaborativos, pues cada vez está más en auge y bueno, la idea de un robot colaborativo, que en muchos casos se confunde el término con cooperativo, pues sirve para poder interactuar en una aplicación, bueno, puede ser industrial o no, pero que requiera de cierta repetición y que incorpore el hándicap de que pueda estar cerca, pasar
en momentos determinados o perenne una persona física. ¿De acuerdo? Estos robots, ¿cómo consiguen ser colaborativos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a nosotros, al menos a robots industriales, que son altamente peligrosos. Pues bueno, se han modificado las formas para que no produzcan atrapamientos, incorporan sensores de par para que al mínimo contacto, si está bien programado y configurado, pues sean capaces de parar y no producir ninguna lesión sobre la persona. E incluso algunos pues tienen sensores predictivos, ¿no? En algunos casos pues existen pieles que por infrarrojos son capaces de pararse sin ni siquiera tocar. ¿Vale? Bueno, esto cada vez está, como os he comentado antes, está más en auge por el tema de la flexibilidad y poder interactuar con una persona física, y además están incorporando algo que me parece muy interesante, y es la facilidad, que es un poco hacia donde va la robótica industrial, es hacia la facilidad de uso de las aplicaciones, ¿no? Antes, programar una aplicación robotizada era realmente costoso y muy difícil, y cada vez, por suerte, se está simplificando con elementos de este tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, la robótica colaborativa, que introduce unos métodos de programación bastante sencillos. O bueno, en el caso de WIPAL, nosotros hemos hecho varias aplicaciones, sobre todo una de paletizado, que simplifica mucho el proceso de programación. De hecho, es lo que me gustaría enseñaros para finalizar la presentación, y es una aplicación interactiva en la que vamos a programar 3 robots de manera telemática y muy, 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 muy sencilla. De hecho, si me dais un segundo, os comparto la aplicación. Bueno, la aplicación es que tiene un sistema de reserva para que no nos solapemos. Podéis verla, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, aquí tiene una pantalla de visualización de 3D de lo que sería nuestra celda. Y la idea es, o lo que hemos intentado es simplificar mucho el proceso de programación de una instalación de paletizado, ¿vale? Es decir, colocar productos sobre un palet para luego transportarlos, ¿no? Y de hecho es tan sencillo que en lugar de ejecutar líneas de código, comandos, etcétera, lo que hemos hecho ha sido una interfaz en la que se representa un palet mediante este recuadro gris, unas cajas, podemos moverlas donde queráis. José, ya, aprovecho ya que tienes el micro abierto, dime dónde colocar la caja, o si quieres te dejo el control y la... Sí, solicítame el control y lo haces tú para que veas que no hay trampas. Pero no tengo solicitar control, está deshabilitado. Ah, no me digas. Bueno, pues si me dices dónde colocarla, Bueno, pues en las esquinas. venga, colocamos en las distintas esquinas. Por ejemplo, colocamos 3 o 4. 4, ¿no? Venga, 4. Bueno, esta flechita que veis determina un poco la dirección de aproximación del robot. Bueno, en este caso, como están muy separadas, pues no va a haber ningún problema, pero bueno, por si acaso, para que lo veáis cómo se van haciendo esas aproximaciones, pues os lo enseño. Vale, la caja se podría rotar, si queréis la colocamos un poquito así, así se ve un poco distinto. Y bueno, podríamos hacer varias alturas, de hecho duplico las alturas y así podemos ver cómo hace todo el proceso. Bueno, y si le damos a OK, bueno, y a Start, enseguida esto que acabamos de hacer, que es una configuración, lo mandaría a nuestro servidor, y del servidor realizaría los cálculos necesarios para generar todo el programa y mandarlo a los robots, ¿vale? Todo está interconectado. Luego, bueno, ya sabéis que el tema del IoT ahora va un poco por ahí. Y bueno, aquí podéis ver en una cámara los 3 robots. Está ahora mismo conectado con una cámara, se ve un poquito oscuro porque bueno, estamos de noche y está con la cámara de visión.
Pero Ahí bueno, está. podéis ver la hora, que es en tiempo real ahora mismo. A lo mejor tiene un desfase de unos 5 segundos. Y bueno, José, dime qué robot quieres programar. Venga, vamos con el blanco. El blanco, ¿no? El ABB. Vale. Pues si clicamos en ABB, ahora mismo le daría la orden al robot para que paletizara. Y bueno, aquí puedes ver el código que se ha generado en un momento. ¿Vale? Ahí va, ya se Y, mueve. y ahí está. Y en teoría, si no nos hemos equivocado, pues va a Vale, colocar las cajas donde le hemos dicho, ¿no? Debería colocar tres, una en cada esquina y una girada, un poquito girada en la esquina inferior derecha. ahí va. Eso es. Vale. La idea de esto es ofrecerle un poco al cliente final que tiene un robot en su casa la posibilidad de ser autónomo. ¿Vale? De esta manera no tiene que contactar con un programador para hacer un cambio de mosaico ni una rectificación porque a lo mejor ha tenido un error. O imaginaos una persona de marketing de repente dice, oye, vamos a cambiar la caja porque hemos conseguido, o bueno, o la parte comercial hemos conseguido un cliente muy grande y nos requiere que la caja sea de otro formato, ¿no? Entonces, de esta manera y en cuestión de minutos, un proceso que podría durar horas o días, se simplifica bastante y además lo tienes en casa, con la flexibilidad que eso supone, ¿no? Y el ahorro, no solo en dinero, sino en tiempo y la capacidad de vuelta a la producción normal. ¿Vale? Tenemos de hecho clientes que a lo mejor se hacen 20 o 30 formatos distintos al año. Si tuviera, si tuviera que depender de un programador externo sería inviable. Muchas veces lo que tiene es un programador en sus propias instalaciones para poder hacer los distintos formatos. Pero claro, un programador al final es capaz de hacerlo de manera manual, ¿no? Aunque pueda tener sus librerías y todo eso, pero no es lo mismo que realizarlo de manera pseudo automática, ¿no? Y de una manera más sencilla. Claro, al dejarle abiertos los formatos, entra incluso en fabricación aditiva, le da mucha flexibilidad para que en función de la demanda que tengan puedan programarse ellos mismos. Muy bien. Eso es, eso es. Y la clave hacia donde creo que va la robótica, y bueno, poco a poco se va demostrando un poquito más, es hacia el aplicativo, ¿no? Al final el robot ya es lo de menos. El robot es un medio, ¿no? O sea, lo que queremos es una herramienta, lo que queremos conseguir es una aplicación. Entonces, nosotros lo que hemos intentado con esta API de traducción y con estos aplicativos es ir al cliente final y poder resolverle el problema que él tiene. No ir con un robot, simplemente, ¿no? Vea, esto te lo puede hacer un robot, vale, pero ¿cómo? Al final es ir con una solución un poco más terminada, ¿no? Una solución. Pues está genial. Luego, si me das permiso, sacaré un trozo de este vídeo para ponerlo en las redes sociales. Claro, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, el tema de abrir nuestra API de traducción es también para animar a las empresas que tienen un proceso automatizado y productivo mediante robots, ya sean antropomórficos o cartesianos, darles la posibilidad de que puedan utilizar nuestro motor de traducción para utilizar su know-how, que es lo importante, el conocimiento sobre, por ejemplo, cómo cortar el mármol o cómo cortar la madera, o etcétera, para que sea posible la creación de una aplicación estándar eh, utilizando su conocimiento. ¿Vale? Es una manera de también ofrecer a la gente que es especialista en algo la posibilidad de este motor de traducción. Bien, Ujú. pues está genial. Pues en principio eso sería todo.
Antes de Vale. nada, muchísimas gracias por asistir. A ti, Alejandro, muchas gracias. Hemos tenido pocos oyentes, pero es verdad que últimamente las jornadas y más a estas horas, pues yo reconozco que algunas veces me apunto a jornadas y luego las veo en diferido. Pero bueno, le daremos movimiento en la red, en la web y en las redes sociales. Y te pasaré también, porque en las inscripciones sí que eso, tenemos como 23 y unos 9 o 10 sí marcaron que el ponente, en este caso tú, pues estaban interesados en que les contactaras. Ujú. Supongo que querrán pues, saber algo de tus servicios y la aplicación que puedan tener en su empresa. Y bien, te lo haré llegar por correo. Les daremos a lo mejor unos días para que vean la presentación. Claro. Y bien, te quería preguntar, el tema de la seguridad con robots, supongo que los casos de accidentes serán mucho menores. Pues sobre todo hay los robots colaborativos que tienen una interferencia tan cercana con las personas. Supongo que estará bien contemplado todo eso. Bueno, pues sí, sí. A ver, no hay todavía hay ciertas normas, ¿vale? Como por ejemplo, las distintas fuerzas a las que puede estar sometido las distintas partes del cuerpo humano. De hecho, en el caso de la cabeza es cero newton, no podemos recibir ningún impacto en la cabeza. Entonces, por eso es importante, bueno, al final un robot colaborativo deja de ser colaborativo si le colocamos un cuchillo. Mm. Vaya, al final eh, el robot es colaborativo, pero al final lo que va a hacer es clavarte el cuchillo con mucho cariño, ¿no? El uso que le dé. Eso es. Entonces es importante, por supuesto, la programación. Es importante que esté bien programado. De hecho, no estoy seguro si todo, pero la gran mayoría de los que he visto te generan un informe de seguridad, ¿no? Es decir, que tú tienes que firmar que lo que has programado y cómo lo has programado, eres responsable tú, ¿vale? Y ya incluso en el caso, por ejemplo, de una marca que es ABB, dentro del proceso de programación, cuando configuras las áreas de seguridad y todo eso del robot, te saca un informe que tienes que firmar. O sea, te da el proceso de... Entonces, con eso, pues es una manera de justificar que se ha ido siguiendo la norma. Pero claro, al final esto es como todo. La seguridad está ahí. Hay que cumplirla y está por un motivo. Pero a veces, como interfiere con la producción, pues hay gente que la bypasea, ¿no? Y el mal uso, también el desconocimiento incluso de cómo está trabajando el robot, pues claro, puede causar algún Eso es. daño, pero bueno, siempre será mucho inferior a los manuales. Sí, 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 vamos, eso por descontado. En el caso de la robótica industrial, el accidente en las celdas robotizadas es mínimo. Si no ha sido por una manipulación indebida o algo así, es muy, 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 muy bajo. Todo lo que tiene que ver con la robótica industrial. Con la colaborativa, pues todavía no hay suficiente feedback, la verdad. Pero en teoría debe ser menor. Sí. Ujú. Bien, si tenéis alguna pregunta, los podéis abrir los micros o escribirnos en el chat, bien sea sobre la ponencia de Alejandro o alguna duda del kit digital, aunque luego también nos podéis escribir a los correos que he puesto antes o llamarnos por teléfono, como queráis. Os voy a poner en el chat también los datos de contacto de Wipal. Y bueno, como le he comentado a Alejandro, le pasaré la información de los inscritos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Veo que no hay más dudas. Ya te digo, le daremos movimiento en redes sociales y en la web. Y muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros por asistir. Bien, pues damos por finalizada la jornada y buenas noches. Buenas noches. Venga, Hasta luego. gracias, hasta luego.